los que se dignan a ver este video, en el cual vamos a explicar o a mostrar algunos aspectos muy interesantes sobre el territorio Guayana Esequiba, un territorio que indiscutiblemente pertenece a la República Bolivariana de Venezuela, pero que desde 1899 fue usurpado mediante un laudo amañado y por lo tanto en este momento está, vamos a llamarlo así, bajo la custodia de la República Cooperativa de Guyana. El próximo 3 de diciembre los venezolanos seremos consultados a través del voto en 5 preguntas que el gobierno nacional, a través del órgano del Poder Público, Asamblea Nacional, para poder votar ese día es importante tener claro la situación, tanto la situación histórica como la situación actual. Veamos lo siguiente entonces. Este es el mapa de Venezuela, el mapa completo. Vemos que tenemos la línea limítrofe territorial. Y observemos que es un contorno que tenemos frontera con Colombia, con Brasil y con la República Cooperativa de Guyana en el aspecto terrestre. Pero en el aspecto marítimo tenemos una frontera ya delimitada claramente con Trinidad y Tobago, en donde ahí hay un punto importante que es la isla de los Testigos, una isla venezolana que le da un mar territorial importante al país. Tenemos del otro lado, del lado oeste, a la isla de Aves. Y más allá tenemos al archipiélago de los Monjes. Y al norte a la isla de Aves. Observe que hay islas Las Aves e islas de Aves. La isla de Aves es la que está mucho más al norte. Y entonces nos permite tener esas fronteras marítimas con los Estados Unidos, con República Dominicana, con los Países Bajos, con Francia y con Inglaterra. Porque ahí también hay islas que todavía son colonias inglesas. Y en el lado occidental tenemos una demarcación territorial con Colombia, donde el archipiélago de los Monjes es muy importante para delimitar esa frontera marítima. Venezuela ha perdido mucho territorio desde que se creó. Eso que vemos completo es el territorio de la Capitanía General de Venezuela de 1777. Y en todos los acuerdos Venezuela lamentablemente ha perdido territorio. Tenemos el primer tratado de Pombo-Michelena del 33, perdemos gran cantidad de territorio, ¿sí?, con Colombia, aunque ese tratado no fue aprobado por Venezuela, sirvió de base para otros tratados posteriores. El tratado con Brasil, en donde se pierde parte de la selva amazónica. El laudo con el Reino de España, que tampoco fue un laudo, vamos a llamarlo, totalmente válido, pero que prácticamente definió los límites con Colombia. El laudo de París de 1899, que es el que nos ocupa en esta charla, que es donde Venezuela le es arrebatado el territorio de la Guayana Esequiba. Luego viene el laudo con el gobierno suizo que se hizo para enmendar o para resolver los dilemas que causó el laudo con el Reino de España y también el laudo Pombo-Michelena, y los límites definitivos con Colombia se definieron López de Mesa y Gil Borges en 1941 en el gobierno de Eliezer López Contreras. En todo caso, los límites de Venezuela son los que vienen en el mapa, exceptuando, por supuesto, la línea rayada que corresponde al territorio de reclamación que nos ocupa en este conversatorio. Allí vamos a explicar rápidamente con una caricatura. Esta caricatura es de una revista londinense de 1899. Esa caricatura fue lanzada el 11 de octubre del año 1899. Y allí se muestra al primer ministro inglés de ese momento saliendo corriendo, ¿verdad?, con los mapas como si hubiese ejecutado un robo, pues.
Y ese robo lo hizo en la Embajada de Venezuela. Y al fondo pueden ver que dice Venezuela Comisión, ¿no? O sea, fue tan descarado el lado arbitral de 1899 que se ejecutó el día 3 de octubre de ese año, porque fue tan descarado que la misma opinión pública de Inglaterra critica a esa actuación de su gobierno. Se podrán imaginar entonces lo, lo burdo que es ese robo. Allí tenemos a las Guyanas, ¿no? Hay varias Guayanas. La Guayana venezolana, la Guayana británica, ahora República Cooperativa de Guyana, la Guyana holandesa, hoy República de Surinam, y la Guayana francesa o Guyana francesa, que sigue siendo una colonia, eso es territorio de Francia, territorio francés. ¿Okay? Entonces, observen, también hay una vía, una carretera que une Boavista, entra a una ciudad llamada Letén, aquí está Letén, ya en el territorio de reclamación venezolano. Esta carretera, que es una carretera prácticamente de tierra, no está asfaltada, aquí se pasa un puente sobre el río Esequibo y la carretera continúa hasta el pueblo de Linden y luego el pueblo de Youngstown. Este boca que está aquí es el río Esequibo. Y aquí hay otro río que el mapa, la escala del mapa no lo muestra, que es el río de Merara. Entonces, Georgetown está a 30 kilómetros de la boca del Esequibo y al oeste, o en la margen derecha del río de Merara. Esa carretera sigue por toda la costa y puede llegar hasta Guyana Francesa, y luego de aquí hay una carretera que va hasta Macapa y Belén, ciudad francesa. Importante eso. El territorio de reclamación es un territorio terrestre y un territorio marítimo. Ahí no hay que perder de vista eso ahora, porque muchas veces uno supone solamente o se acuerda solamente de la parte terrestre, pero la parte terrestre tiene vinculada una parte marítima tan vasta y tan grande, casi la mitad del territorio terrestre. Entonces el territorio terrestre que está en reclamación son 159.500 kilómetros cuadrados. Y el territorio marítimo que generaría ese territorio terrestre o esa costa sería más o menos 70.000 kilómetros cuadrados. Nada despreciable. O sea, ese territorio de la Guayana Esequiba sería un séptimo del territorio de Venezuela. Prácticamente sería el segundo estado más grande del país, si se convierte en un estado. Es un territorio inmensamente grande, no es cualquier cosa. El territorio de la patria. Es abundante en recursos naturales, hay que decirlo, un territorio rico, pero así ese territorio sea arena, sea un desierto, también es territorio venezolano y hay que reclamarlo con la misma fuerza. Simón Bolívar fue el primer reclamante de la arbitrariedad que cometían los ingleses. Fíjate que Simón Bolívar ya en 1822 dijo lo siguiente: los colonos de Demerara es este pueblo que está acá o esta región, aquí está Georgetown, aquí está el territorio, en la boca del río Esequibo, y aquí está el río de Merara, está el río de Merara. Entonces, si a los colonos de Merara y Berbice, que es otra zona para acá más a la derecha, tienen usurpada una gran porción de tierra que según ellos nos pertenece, según aquellos nos pertenece, del lado oeste del río Esequibo. Simón Bolívar escribió esto. Es absolutamente indispensable que dichos colonos o se pongan bajo la jurisdicción y la obediencia de nuestras leyes, o se retiren a sus antiguas posiciones. O sea, ya había una colonización
una movilización para tomar ese territorio. Simón Bolívar dijo, o ustedes se quedan allí y se declaran parte de Venezuela, o ustedes sencillamente se retiran del sitio. 1822, Simón Bolívar, para que ustedes vean desde dónde data el problema. Entonces, viendo otra vez ese mapa es un mapa de, vamos a llamarlo holandés, ¿no? Entonces, ahí está la costa, incluido, el mapa sale hacia la derecha, sale hacia la izquierda, y estamos incluyendo esta zona que sería el territorio de reclamación, porque aquí está prácticamente las regiones correspondientes a los holandeses, la colonia de Berbice, la colonia de Demerara y la colonia de Pomerón, ¿sí? Y aquí hay una colonia llamada Esequibo, que son 4 colonias: colonia de Berbice, de Demerara, Esequibo, este pedacito, no todo el territorio, este pedacito lo llamaban ellos Esequibo, que está en la boca del río Esequibo, y la colonia de Pomerón. Son los nombres de los ríos de paso. Entonces, ahí tenemos el río Berbice, el río de Merara, el río Esequibo y el río Moroca. Muy importante el río Moroca. Y más allá, más hacia el occidente, está el delta del río Orinoco. O sea que allí, desde el río Moroca hasta en la boca del Orinoco, hay 200 kilómetros de distancia. Entre la boca del Esequibo y el río de Merara, en donde está Georgetown, hay 30 kilómetros. O sea, Georgetown no está en la orilla del Esequibo, está 30 kilómetros más hacia la derecha. Y el frente, desde el río de Merara hasta el río Corentín, que sería la frontera con Surinam, son 160 kilómetros. O sea que ya Bolívar, ya en la época de Simón Bolívar, estaba usurpado este territorio y un frente de aproximadamente unos 120 kilómetros de costa. Entonces, la Capitanía General de Venezuela fue decretada por el rey de España, Carlos III, en el año 1777, y siempre se tomó al río Esequibo como el límite de las colonias españolas. Luego, con esta intervención de los ingleses, en 1840-45, que Venezuela ya se declara definitivamente independiente. Bueno, se declara no. En donde España reconoce la independencia de Venezuela, la reconoce en 1847. Comenzaron las negociaciones y en esa época Alejo Fortique, que es el embajador nuestro en España y en toda Europa, había hecho negociaciones de tal manera de colocar la frontera prácticamente en el río Moroca. O sea, bajar por el río Moroca, caer al río Cuyuní y luego caer al río Esequibo. O sea, que este pedacito ya para esa época estaba siendo invadido por los ingleses. Pero bueno, hay muchas cosas en la historia. Alejo Portique murió en plena negociación, tenía apenas 45 años, le agarró una gripe y lo mató allá en Europa. Y esa situación pues quedó muy a la deriva. Venezuela no tenía tampoco mucha fortaleza diplomática en aquella época y también teníamos muchos problemas limítrofes que resolver con el lado occidental, le hace con la Nueva Granada. Entonces hubo un robo continuado de parte de los ingleses. En 1825 todavía no se había producido el robo, ya en 1835 era descarado, se habían tomado otro pedacito, casi 5.000 kilómetros cuadrados. En el año 40 habían demarcado esta línea, ya aparece la primera línea Schomburg. En 1887 la segunda línea Schomburg, a pesar de que Schomburg estaba muerto, lanzaron esta otra línea. En el año 97, que es cuando ya Venezuela protesta y pide la intervención de los Estados Unidos, que en lugar de ayudar, se alió con los ingleses para finiquitar el robo, habían propuesto tomar todo este territorio. Piensa que aquí tienen Balse Seguro y llegaba esto aquí hasta Upata. Y luego de el laudo arbitral, pues los límites quedaron así como lo ven aquí. Fue un robo continuado. Bueno, continuamos. Hoy día tenemos
La situación gravísima que ahora viene por el mar territorial. Esa línea es más o menos la línea que ya está delimitada o fija con la línea Trinidad-Tobago. Ya ese mar está suelto, ese límite marítimo. Y estos dos límites serían los límites que emergerían de definir el territorio exequivo. Estos dos límites lo define el territorio exequivo, son límites marítimos. Sin embargo, observen ustedes que este es el límite del territorio exequivo con la Guyana, y tenemos esta línea, que es una línea arbitraria que han propuesto el gobierno de Georgetown desde el año 2015, donde pretenden ampliar su plataforma continental y han propuesto esta línea como línea limítrofe en el mar. Grave la situación para Venezuela porque está cerrando la salida al Atlántico. Además que se está tomando un pedazo. Una línea totalmente arbitraria porque ni siquiera es paralela a la posibilidad de la línea que ya está definida con Trinidad y Tobago. O sea, una línea totalmente arbitraria. Y este es el problema grave hoy en día. ¿Por qué? Porque es una nueva línea chombo. O sea, el procedimiento que utilizaron para robarse territorio exequivo en el siglo XIX lo están repitiendo en el siglo XXI. Prácticamente la misma estrategia. Entonces, eso hay que reaccionar y muy pronto. Este problema está sucediendo con la crisis venezolana que hemos vivido lamentablemente por muchos factores, no vale la pena ahorita decir cuáles son, pero hemos vivido una crisis que todos conocemos desde el año 2012 a la fecha y han aprovechado esa inestabilidad política para trazar esa línea arbitraria. Para los que no saben, es importante que entendamos lo siguiente, ¿no? Que el mar tiene varias áreas. Un primer lugar, el agua interiores, que es la playa prácticamente. Luego el mar territorial, que es hasta 12 millas después de la playa. La zona contigua, que son 12 millas más. ¿Sí? O sea que hay 24 millas de mar territorial firme para cualquier país del mundo. Exacto, que tengan vecinos, pues. Pero más o menos si está abierto al mar oceánico, es así. Luego vienen 200 millas, que es la zona económica exclusiva, que sería el borde del mar territorial de cualquier país. Bueno, ellos han llevado esa línea de 200 millas a 340 millas y han promovido o están promoviendo esa línea arbitraria que les mostré en el anterior. Esa es la situación grave que tenemos ahorita. Entonces, la situación actual, ¿cuál es? Primero, el lado arbitral de París está cuestionado por la opinión pública inglesa, cuestionado por nosotros los venezolanos desde el origen. Siempre ha sido cuestionado. La acción de Guyana en este momento demuestra de que no tiene una jurisdicción sobre ese territorio porque está acudiendo, está apelando a la Corte Internacional de Justicia. Eso significa de que no tiene dominio territorial sobre ese lugar, por lo tanto está acudiendo a la Corte. La sentencia del 6 de abril del año 2023, que fue la demanda que colocó Guyana en la Corte Internacional de Justicia, admite revisar la actuación del Reino Unido en el año 99. O sea que ahora el problema está entre tres: Venezuela, Guyana y el Reino Unido como promotor de esa situación de discordia que tenemos ahorita. Venezuela tiene hasta el 6 de abril del año 24, del próximo año, para presentar su alegato. Lo que decía la Corte no será efectivo si Venezuela no acepta la intervención de la Corte. Eso es importante. O sea, Venezuela, si dicen, yo no, porque para acudir a la Corte Internacional de Justicia, ambos países tienen que decir, vamos a la Corte y aceptamos la Corte. No uno solo. No es una demanda
de una persona contra otra persona, no, es de un país contra otro país. Entonces la soberanía implica que ambos países tienen que estar conformes, y hay una palabra legal aquí, tienen que estar de acuerdo en que el problema lo decida la Corte. Eso es importante. No se está imputando o demandando a Venezuela. Eso no es lo correcto. Y Guyana está solicitando se ratifique ese laudo arbitral de París de 1899, habiendo ya un acuerdo previo entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte y la hoy Guyana, o República Cooperativa de Guyana, en donde llamado el Acuerdo de Ginebra. Y Guyana está solicitando se ratifique el laudo arbitral del año 99. Está pidiendo que sea cosa juzgada, pero ya hay un acuerdo, llamado Acuerdo de Ginebra, en donde Venezuela presenta una contención donde no reconoce ese laudo arbitral. Y lo firmó Inglaterra, ese acuerdo. O sea que por la vía de los hechos, ese acuerdo está cuestionado. Bueno, eso es lo que está pidiendo Guyana, que se ratifique como cosa juzgada ese laudo arbitral. Pero ese laudo arbitral es ilícito. Fue una componenta y un delito internacional cometido por dos grandes potencias mundiales, cometido por el Reino Unido junto con los Estados Unidos de América. La historia es interesantísima. No puedo caer aquí en este recuento en la historia. Le puedo explicar luego cuál fue todos los detalles de esa componenda, ¿verdad? Para poder robarse el territorio de la Guyana Esequiba. Pero bueno, es muy largo y ahorita en este momento pues está en todos los libros y se ha comentado ampliamente en las redes. Entonces, lo importante es lo siguiente, esa decisión fue unánime, algo que es ilógico. A pesar de que habían 5 jueces, 2 eran ingleses, los otros 2 representaban a Venezuela, pero eran norteamericanos, de los cuales uno de ellos era un presidente de los Estados Unidos, un expresidente de Estados Unidos. Y un árbitro que se supone ruso, pero el ruso no tenía nada porque trabajaba para las universidades inglesas y norteamericanas. O sea, era otro inglés más. Ellos decidieron de manera unánime, prácticamente la última línea Chombo. Y es una decisión en donde no exponen los motivos o por qué toman la decisión, no lo dice, no lo dice el acuerdo, no lo dice ese laudo. Ustedes lo pueden buscar por internet, busquen por internet el laudo arbitral del 99, lo pueden bajar, lo pueden leer. Es muy pequeñito, son 4 o 5 páginas, algo muy, muy simple, y no explica por qué. Simplemente, llanamente, no hay exposición de motivos de la causa. Es una decisión que tomaron en 6 días, cuando ese problema para ese año ya tenía 55 años rodando, y en 6 días decidieron, ya está listo. Todo el territorio es de los ingleses. Ninguna de las partes propuso una solución alternativa. Simplemente se tomó la línea Chombo como base y se ratificó. El tribunal fue ultra petite, o sea que se extralimitó en los objetivos que se le estaban pidiendo que decidiera. ¿Sí? Se extralimitó en la sentencia y incluyó dentro de la sentencia cómo iba a ser la navegabilidad, sobre todo por el río Arima, que es el río que quedaba fronterizo con Venezuela. O sea, permitía de una vez que los ingleses siguieran el río Barima, el río limítrofe, para ese momento. Los británicos solo tenían como documento el tratado de finalización de la guerra con los holandeses, que fue el tratado de Münster,
y un documento de compra-venta de 20.000 millas cuadradas a Holanda, porque ese territorio que hoy es la República Cooperativa de Guyana era primero de los holandeses. Los holandeses con los piratas del Caribe lo tomaron. Y luego los holandeses, que no pudieron aguantar una rebelión de sus esclavos negros que tienen allí en esa zona, tuvieron que moverse más hacia lo que es hoy Surinam, y entonces decidieron vender ese territorio a los ingleses por una cantidad ínfima, por ahí está la cuenta, pero ellos le vendieron fueron 20.000 millas cuadradas, que son 51.000 kilómetros cuadrados, pero si son millas náuticas es menos, serían como 30.000 kilómetros cuadrados. Y el territorio de Esequibo tiene 159.000 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de un exabrupto, pues, de una factura por un territorio de 20.000 millas, de 51.000 kilómetros cuadrados, y pretenden tomar esos 51.000 kilómetros más 159.000 más. Sin embargo, Venezuela, o en contrapartida, Venezuela tiene todos los documentos desde la Capitanía General de Venezuela en 1777 hasta lo que se ocurrió con la separación de Venezuela de la Gran Colombia, la Colombia de Bolívar, y ahí está. Tiene todos los documentos, toda la cadena titulativa. Todos esos documentos y la cadena titulativa se le deben a José María Baral. Eh, Estuvo por Inglaterra y pudo recuperar todos esos documentos y traérselo a Venezuela. Entonces Venezuela tiene toda la documentación disponible. ¿Quiénes viven en Guyana? Porque es un problema, es una discusión que uno lo ve en la calle muchas veces, ¿no? La gente está preocupada porque dice, oye, pero si el territorio ya tiene un poco de gente, ¿cómo vamos a hacer? No, no es así. Esa zona está totalmente deshabitada. Ahí en ese mapa ustedes ven que la zona que está allá en blanco, que hay dos ciudades nada más, una llamada Mabaruma al norte y otra llamada Letena al sur. Toda esa zona blanca que es el territorio en reclamación por parte de Venezuela, tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Ahí no hay población. En Mabaruma es posiblemente hayan 25.000 personas, posible, quizás menos. En Letén, otras 30.000. En Mabaruma, básicamente una población indígena, guarao. Y en Letén también hay una población indígena y ahorita hay una población interesante brasileña, porque esa ciudad de Letén queda frontera con Brasil y hay una ciudad llamada San Salvador. Hicieron un puente al pasar el río Tacutú. Y bueno, tiene ahorita una población eh, eh, importante de Brasil, más la que estaba yo originaria, que es un pueblo amerindio, ¿sí? De la etnia que es muy parecida a la etnia Pemón, pero no es Pemón, es otra etnia parecida. Pero de Letén a Georgetown, Georgetown es esta parte aquí está Georgetown. Eso es una inmensidad lejos, más de 1.000 kilómetros. Y de Georgetown a Mabaruma hay mínimo 300 kilómetros en línea recta. ¿Sí? A Mabaruma solamente se llega por avioneta o por el mar y luego entrando por los ríos. Y a Letén hay una carretera que une Letén con Georgetown, pero la mayoría de la carretera no está pavimentada y esto es selva virgen. Aquí no hay nada. Es un territorio sumamente aislado del centro del poder eh, de Guyana. O sea, esto solamente prácticamente dos pueblos. O sea que nosotros podemos decir que desde que llegó Colón en el año, hace 530 años, hasta la fecha, este territorio está prácticamente igual. Hay gente que dice, no, pero hay personas por ahí. Bueno, pueden haber personas, pero es un territorio inmensamente grande. Estamos hablando de que es un territorio tan grande como la suma del estado Zulia, más el estado Táchira, más el estado Mérida, más el estado, prácticamente, más el estado Lara. Inmensamente grande. Entonces, eso se puede decir que eso está prácticamente vacío. Fíjense, este es Mamaruma, ahí se ve.
Esto es una foto satelital con Google Maps. Este es el puerto de Caituma, que queda por aquí, un poco más abajo, puerto de Caituma. Pero observen la comunidad en la ciudad de Mabaruma que le estoy diciendo es esto. Eso es nada. Eso cualquier asentamiento rural venezolano es mucho más grande. Así se llega a Mabaruma. Esto es Letén. 1, 2, 3 calles, 4 por aquí, 5. Todas sus calles son así. Un territorio bastante habitado. Este es el río Tacutú y este puente lo construyó Brasil y de este lado está San Salvador. Y de este lado está Letén. Hay muchos videos por YouTube en donde hay gente que dice que eso hay casas y todo. Bueno, pero observemos lo siguiente. Esta región es la región que ya el propio Simón Bolívar en 1822 había denunciado. Y esto apenas, está en la boca del río Esequibo. Aquí hay casas y viviendas, por supuesto, y hay algún desarrollo agrícola, hasta más o menos por aquí. Hasta por aquí, o sea, de aquí a aquí. Esto no pasa de 50 kilómetros. Y en la orilla. Y aquí hay muchos asentamientos de agrícola de producción básicamente de arroz. Aquí este lado también hay mucha plantación de arroz, pero es el desarrollo que ellos tienen aquí. Pero eso llega hasta aquí. Desde este punto hasta acá, que es Punta Barima, que ya comienza el territorio del estado de Altamacuro, está totalmente deshabitado. Totalmente deshabitado. O sea, que no se dejen, ustedes mismos lo pueden buscar, o sea, tomen Google Maps o Google Earth y pueden navegar y sobrevolar vía satelital todo ese territorio sin ningún problema y van a observar detalle a detalle lo que está ocupado verdaderamente en esta región llamada la región del Pomerón. Y sobre todo en la orilla, ni siquiera hacia adentro. Eso es todo lo que hay allí, básicamente. Aquí había unas minas de manganeso. Unas minas de manganeso. Y en estas minas de manganeso se pretendió en un momento determinado montar la capital de Guyana, aquí en Maturray. Pero Venezuela lo impidió. Pero se planteó en un momento determinado que en estas minas, que eran básicamente una mina que había colocado ahí la isla de Trinidad, ¿sí? Para explotación de manganeso, esa mina hoy está cerrada. Está cerrada porque se prohibió esto después del acuerdo de Ginebra. Aquí está Puerto Caituma, que le mostré la foto, y aquí está Mabaruma. Bien. Entonces, hay un punto muy importante que es la venezolanidad del indio Guarao. El indio Guarao, porque esta región que está aquí en Mabaruma, toda esta región es una región inundable. Se inunda todo esto en invierno, porque Guyana significa tierra de ríos. Y Guyana y Guayana es la misma palabra, lo que pasa es que nosotros la heredamos, o sea, la modificamos con el español, y ellos modificaron el Guyana de los indígenas con el holandés, y luego con el inglés, y luego con el francés. Entonces, Guayana o Guyana es tierra de agua, el idioma básicamente guarano. Entonces, esta región del norte del territorio Esequibo es un territorio indígena y prácticamente en una inundación muy importante aquí, en donde una ciudad llamada Moroguana, que era indígena, se inundó y desapareció bajo las aguas prácticamente. Y entonces todos los indígenas pararon en Mabaruma, con un tiro más alto. Y aquí el gobierno de Guyana colocó un aeropuerto, colocó un hospital y trató de fortalecer esta región. Pero casi todos los indios no terminaron aquí, en Mabaruma, sino terminamos en Curiapo. Terminaron en Curiapo, que es aquí en el municipio de Antonio Díaz del Delta del Orinoco. Ustedes lo pueden ver en los censos. Nosotros pueden ver cómo la población de Curiapó se incrementó a partir del año 2000, primero por la ayuda social que había,
las misiones del presidente Chávez, la situación económica venezolana es mucho mejor para los indígenas, se vinieron para este lado, abandonando prácticamente este territorio de acá. Eso es importante, para esta discusión es importante, porque el territorio, los indígenas o los aborígenes, los pueblos originarios, son los auténticos y verdaderos dueños de ese territorio. Así lo reclaman nosotros los venezolanos. Bien. Entonces, ¿qué dice el pueblo originario? Bueno, hay una disputa en un vasto territorio que es prácticamente el pueblo indígena. Y Venezuela y Brasil han sido muy atentos con el pueblo indígena. No todo lo que debiera ser, pero han sido mucho más atentos que el lado guyanés, porque en el lado guyanés, sobre todo en la región anglófona, el indígena fue exterminado, literalmente hablando, prácticamente exterminado en la región anglófona. Es una cultura heredada de los ingleses. Eso mismo hicieron en otros países. Puede usted averiguar la historia y ver cómo los territorios colonizados por los ingleses no terminaron siendo los indígenas muy bien tratados, que digamos, prácticamente aislados, llevados a regiones llamadas zonas de reservación indígena y luego prácticamente terminados. Es muy importante eso de la población indígena que hay. Entonces, en Guyana, en todo el país, lo que hay son cerca de 38.000 indígenas. Y en un país que tiene 700.000, casi 800.000 habitantes. No llega al millón, 800.000 habitantes. Pero esos 800.000 habitantes, la gran mayoría, son afrodescendientes que llegaron como esclavos y los otros son indios que vienen de la India. Porque los ingleses habían colonizado la India. Entonces, un pueblo que tiene tres factores, o tres grupos sociales muy marcados. Indios de la India, los afrodescendientes que llegaron como esclavos del África y el pueblo originario que estaba allá, o sea, de la región, pues, auténticos americanos. Es importante esto, revisar esta situación. En 1962 fue cuando Venezuela había recuperado ya gran parte de su economía, ya tenía un voz propia en la ONU, habían terminado la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo iba hacia un proceso de descolonización y Venezuela pudo presentar sus alegatos con un célebre discurso de ese ciudadano, Falcón Briceño, en la ONU, en donde desarmó prácticamente al laudo arbitral de 1899, dejando muy mal parado a los ingleses en la Asamblea de las Naciones Unidas. Por lo tanto, a los ingleses no les quedó más remedio que sentarse en la mesa a discutir la situación, le dieron larga, hasta que en 1966, 90 días antes de que los ingleses le entregaron esa colonia a los guyaneses y los guyaneses se declararon territorio independiente. 90 días antes, los ingleses acceden a firmar el Acuerdo de Ginebra, que es un acuerdo para llegar a un acuerdo. El acuerdo en donde Venezuela hace la contención, se niega rotundamente a aceptar el laudo arbitral de 1899 y propone que se llegue a un acuerdo conversando entre las partes, en ese momento entre Venezuela y el Reino Unido, y luego entre Venezuela y la recién nacida República de Guyana. Y en ese acuerdo es el Acuerdo de Ginebra de 1966, que está vigente y no tiene caducidad, no es caducable. Y en ese acuerdo, en su artículo 1, se establece la comisión mixta, ¿verdad?, para llegar a un acuerdo en 4 años. Si en 4 años no se da el acuerdo, se puede prorrogar, etcétera,
hasta que se llega a un acuerdo. Y luego, bueno, hay otro mecanismo, el mecanismo del buen oficiante, o sea que si la comisión no llega a ningún acuerdo, se nombraba un buen oficiante a través de las Naciones Unidas, o sea, una persona que puede mediar y seguir las conversaciones hasta que haya una solución satisfactoria a ambas partes. Eso es lo que busca Venezuela, una negociación directa, sin intermediarios, sin ir a una corte, sino una solución amistosa que satisfaga a ambos pueblos, a ambos países. Y el buen oficiante, entonces, el mecanismo que se tomó a partir del Acuerdo de Ginebra desde 1989. Han habido varios personajes que han sido mediadores en el conflicto, en esta disputa territorial. El último de ellos fue Norman Girvan, que murió en circunstancias bastante complicadas, bastante extrañas, hay que decirlo. Pueden buscar la historia de este señor y ver cómo él murió, que es este que está acá. Y luego hubo un encargado que lo nombró el secretario general de las Naciones Unidas para el conflicto, que fue este señor, pero apenas tuvo un año y no se me dio nada. Estos han sido los oficiantes, las personas que han sido encargadas de llamar a ambas partes y sentar en la mesa y discutir, a ver cómo se resuelve el problema. Bueno, es un territorio en disputa, por lo tanto han habido problemas. El primer problema fue en el 64, con la mina esa Matthew Wright. Fue cerrada la mina. O sea, ya no le quedó alternativa sino cerrar la mina. Porque Trinidad y Tobago se le dijo, mira, no pueden seguir utilizando esa mina a pesar de que usted es suya, porque eso está en un territorio en disputa. Y simplemente Trinidad y Tobago se fue de allí y esa mina quedó cerrada. Luego vino varios problemas menores, ¿no? Bueno, ni tan menores, porque hay dos problemas importantes. La isla de Anacoco, que es un problema de la ubicación de los hitos, y un problema que hubo en el Rupuruni con una sublevación muy importante que fue en el año 1969, en donde ese pueblo de Letén se declaró independiente y luego se declaró inclusive venezolano ese pueblo. Un incidente interesante que después lo puedo comentar en otro momento. Si no vamos por ahí, alargamos mucho la conversación. Luego vino en el año 2000 con el presidente Chávez, Venezuela, Guyana firmó un contrato para instalar allí una base de lanzar cohetes satelitales, tal como lo tiene la Guayana Francesa. Pero el presidente Chávez se puso firme y no permitió que ese acuerdo que ya había firmado y había un contrato de por medio se ejecutara. Se desmontó eso. En el año 2013, la Armada venezolana interceptó un barco de una compañía norteamericana que estaba haciendo revisión de petróleo en el bloque Roraima, ahí frente al delta del Orinoco, prácticamente frente a territorio legítimamente venezolano, indiscutiblemente venezolano. Y bueno, ese barco fue tomado y obligado a salir. De hecho, ese barco lo llevaron hasta Margarita. Estuvo ahí preso su comandante y todo. Fue un incidente interesante y muy importante. Y en el 2018, otro buque de la ExxonMobil también fue interceptado allí y estaba realizando trabajo de exploración sísmica en ese bloque de petróleo. Entonces, esos incidentes han ocurrido y el gobierno venezolano ha actuado, siempre ha actuado. Todos los gobiernos de Venezuela han actuado. Los presidentes de Guyana han sido varios, desde el año 70 hasta la fecha, ahí los tienen. Pero estos dos últimos señores, el señor David Granger y el señor Irfan Ali, son los que han sido más belicosos con el caso del Esequibo con respecto a Venezuela. De hecho, no han aceptado el buen oficiante, no quieren no quieren entrar en el Acuerdo de Ginebra y son los que han llevado a Venezuela a la situación de ir a la Corte Internacional de Justicia. David Granger y Irfan Ali. Irfan Ali es el actual presidente. Para que tengan una idea, este señor es del partido
de los africanos, de la Confederación. Y este otro ciudadano es del partido de los hindúes, de los indios, de africanos, hindú, y están unidos. Y este era el presidente, y este fue su oposición política, y le ganó las elecciones. O sea, él se lanzó a la reelección y perdió con este señor. Y siguen unidos en caso de desequilibrio. Para ellos, ¿no? A favor de ellos. Están unidos. ¿Sí? De hecho, este señor es que lleva adelante las conversaciones sobre Esequibo, siendo él el presidente. Y este es el expresidente. ¿Ven ustedes cómo ellos están haciendo lo que les corresponde por el territorio? Y tenemos que observar eso los venezolanos. Son oposición, uno perdió la elección, otro ganó, y están unidos. De hecho, este señor ganó las elecciones y el conteo de votos duró 6 meses. De entre impugnaciones e impugnaciones. O sea, fue una batalla terrible, políticamente terrible. Hubieron problemas políticos graves, porque las elecciones fueron impugnadas por ambos, en varios sectores. Y a la final quedó el señor Irfan Ali de presidente, muy cuestionado en su victoria electoral por el partido del señor Granger. Y aún así están unidos en su causa. Están unidos en su causa. Ustedes ven que este señor es un hombre joven, tiene 43 años nada más de edad. El señor Granger ya tiene 78 años de edad. El señor Granger es militar, es general. El señor Irfan Ali creo que es economista, algo así. Bueno, esa es la situación de los presidentes actuales de Guyana. El presidente Chávez llevó una diplomacia muy importante para resolver el problema de Guyana y optó por el acercamiento, porque para poder resolver el problema de manera amigable había que llegar a un entendimiento político. Chávez creó el Petrocaribe y el Petrocaribe incluye a Guyana, porque Guyana se comporta como si fuese una isla del Caribe, no se comporta como un territorio continental. Todas sus costumbres, su forma de su idiosincrasia, su forma de actuar de ellos, se parece más a una isla del Caribe oriental, las islas que pertenecían al Reino Unido, a un territorio continental. ¿Bien? Y bueno, y de hecho, la Confederación, el CARICOM, su sede principal, su edificio, su sede física está en Guyana. ¿Ven? El CARICOM, o sea, la Comunidad del Caribe, la sede física está en Guyana. ¿Ven? Entonces, Chávez, en vista de eso, montó Petrocaribe, comenzó a tener relaciones con el Caribe de manera muy importante, con su política de petróleo con descuento y petróleo con crédito, porque son países que necesitan petróleo, nadie se los vende barato y ellos no tienen dinero para comprar petróleo a $100. Y bueno, eso fue y hizo una gran confraternidad con esos hermanos de todo el Caribe, incluyendo Guyana. ¿Sí? Entonces, para luego buscar la manera de un acuerdo con Guyana en función de eso. Se estaba construyendo eso. Pero ¿qué pasó en Venezuela? Bueno, lo que nosotros sabemos los venezolanos, todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Por la división política interna, la muerte precipitada del presidente Chávez, y todo eso influyó. Y los Estados Unidos ahora surge como el salvador de la isla del Caribe porque presentó un acuerdo en Jamaica en donde ellos dicen que ahora ellos le van a suministrar todo el petróleo que necesita la isla del Caribe y el petróleo que necesita Guyana también. Porque en Guyana no hay una represa hidroeléctrica, no hay ninguna. Toda la energía eléctrica de Guyana es con plantas diésel. Plantas diésel. Entonces se podrán imaginar el gran problema que ellos tienen energético, teniendo petróleo, pero está debajo de la tierra. Pues. Entonces, esa construcción que hizo el presidente Chávez, ¿verdad?
la situación política interna de Venezuela la destruyó, la destruyó. Y ahorita se está recomponiendo, pero ha sido duro eso. Le ha tocado al presidente Nicolás Maduro enfrentar todos esos embates. Aquí está el presidente Maduro frente al señor presidente de Guyana, señor Granja, y el secretario general de las Naciones Unidas anterior al actual Guterres, ese era Ban Ki-moon. Y estaban acordando la posibilidad del nuevo oficiante, ¿sí? El nuevo, porque murió el anterior y no había una persona que llevaba adelante las conversaciones, pues estaban en esa discusión. Esta discusión fue muy dura, no fue en el 2015 esta reunión, 15. Y ahí Maduro dijo que el Esequibo es un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados ocupada por un robo continuado por parte de la Gran Bretaña desde 1835 y un robo consumado con el audio vital Irrito del año 99. Eso es lo que declaró Maduro. Sin embargo, el señor Granger dijo que durante 50 años, o sea, desde el Acuerdo de Ginebra hasta la fecha, se ha impedido a Guyana desarrollar su territorio. ¿Eh? Venezuela ha amenazado y disuadido a inversores y frustrado el desarrollo económico de Guyana. Bueno, cualquier barco que se acerque por allí, Venezuela lo manda a quitar, lo manda a sacar. Y no permite, así como la empresa esa de manganeso, esa mina Matthews que estaba allí, que le mostré ahorita, Venezuela ha impedido cualquier desarrollo en ese territorio mientras esté en reclamación. Entonces, esas son las partes que tenemos allí, la discusión que hay. Y la Corte se da, la Corte Internacional de Justicia se da el caso. ¿Quiénes la conforman? Bueno, aquí tengo yo una comparación, ¿no? A la izquierda tienes a quienes conformaron el tribunal para el laudo del año 99, 1899, 1897, 1899, el Tratado de Washington y laudo arbitral de París. Están los 5 jueces, 1, 2, 3, 4, 5 jueces. Y este fue el ruso que actuó, que aquí está su foto, fue el ruso que actuó como el juez principal de ahí. Bueno, mejor no digo nada. Y aquí tenemos a la actual Corte Internacional de Justicia de 15 miembros y esta es su presidenta, una señora norteamericana ella. En esa corte están estos señores y estos son los países a los que pertenecen. Fíjense que la presidenta es una norteamericana, el vicepresidente es un ruso, y aquí están todos los países que conforman esa corte. Y aquí está la fecha que entra, la fecha que sale y cuándo sale, ¿no? Cuándo se le acaba su periodo. Pero aquí esta señora ha sido abogada de las compañías petroleras norteamericanas. O sea, aquí, en realidad, someterse a esta corte puede ser igual o peor que lo que ocurrió en el año 1899, porque no es de fiar. O sea, ir a esa corte no es de fiar. Y Venezuela no quiere ir a una corte, Venezuela quiere resolver un problema de manera amistosa, directa con su vecino. Esa es la tradición que Venezuela ha optado. ¿Por qué? Porque siempre que he ido a un laudo, se ha visto totalmente perjudicada. Entonces, lo mejor es lo que pasa, sí. Vamos a decidir este caso de una vez porque es importante para los dos países decidir esto. Pero hay que tener mucho cuidado con este nuevo reto. Hay que decir la verdad. La verdad. Y la verdad es que si nosotros queremos un acuerdo entre ambas partes que satisfaga a ambas partes, entonces hay que tener en cuenta de que no se va a recuperar todo el territorio. Se va a recuperar una buena parte, pero no todo. Porque si tú vas a un acuerdo y vas a llegar a un acuerdo, pues tienes que ganar y ceder. No puedes arrebatarlo todo, si no, no es ningún acuerdo.
hay que votar, porque en democracia votar es democracia y es un acto de soberanía. Este referéndum del 3 de diciembre no se está preguntando si el territorio es de Venezuela o no lo es. Eso no es la pregunta. La pregunta es el mecanismo. O se está ratificando la política que tiene Venezuela en cuanto a eso. ¿Ven? No se está preguntando si el territorio es o no venezolano. Eso no es la pregunta. Se está ejerciendo soberanía sobre el territorio votando. Eso sí, porque se te está preguntando a ti, mira, este territorio que es de nosotros, vamos a defenderlo de esta manera, ¿sí o no? Eso es lo que está preguntando. Es un acto de ejercicio de soberanía consultar al pueblo. Y espero, de mi parte, por supuesto, que esta información sume a la que ustedes tengan. Todo lo que se ha leído, se ha difundido históricamente. Históricamente hay muchas cosas que decir, pero no es lo pertinente ahorita. Entonces, esperemos que esto haga que su voto sea un voto consciente, con la convicción necesaria. ¿Qué se está preguntando? La pregunta número uno. ¿Está usted de acuerdo con rechazar esa línea que se fijó en el lado orbital del país? Una pregunta obvia. Si usted se responde que no, bueno, listo, recojan, listo, o sea, ese territorio se perdió, pues. Entonces, recordemos siempre esto. Esta es una caricatura de otro libro, del Punch de Londres, previa del año 3 años antes del laudo arbitral de París. Y aquí ya se estaba cocinando el arbitraje. Obsérvenme, este es norteamericano. ¿Por qué? Porque aquí está su pantalón a raya. Y este es inglés, aquí está su babero. Los ingleses se confunden, usan su baberito para comer y aquí están cocinando a Venezuela un acuerdo. Esto es previo a este acuerdo del 99. O sea, como la opinión pública de aquella época sabía ya de que lo que estaban haciendo contra Venezuela era un exabrupto, era un delito. Si me preguntan, mi voto es sí. Sí rechazo esa línea. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra del 66 como el instrumento jurídico para una solución práctica satisfactoria en esta controversia? Yo le voy a leer aquí lo que escribió Severo Malé Prevot, el abogado, uno de los abogados que no fue juez, era uno de los bufetes de abogados que estaba a favor de Venezuela, teóricamente a favor de Venezuela, y que se oponía a lo que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ahí, era el que había que vencer, pues el que había que convencer, porque todos los demás están vendidos. Este ciudadano murió en el año 49 y dejó un testamento, un memorándum, en donde él allí explica lo que ocurrió en ese año 99, o sea, explicó en el año 49 lo que ocurrió en 1900. Habló 50 años después, pero habló. Sin embargo, él previamente antes ya le había escrito cartas al presidente de los Estados Unidos, al presidente Cleveland, quejándose. Y en privado y en mucha audiencia él explicó todo esto, pero siempre lo callaron, pues. Este ciudadano escribió en su memorándum lo siguiente, se lo voy a leer aquí. Él escribió en el año 49, escribió esto. El juez Brewer se levantó y me dijo muy excitado: Malé Prevot, es inútil continuar por más tiempo esta farsa, pretendiendo que nosotros somos jueces y que usted es abogado. El magistrado Fuller y yo hemos decidido revelarle confidencialmente lo que acaba de pasar. Martins es el ruso, el presidente del jurado, el ruso. Martins ha venido a vernos y nos informa que Russell y Collins son los abogados ingleses, o los jueces que representaban a Inglaterra. Están dispuestos a decidir a favor de la línea Chambord, que partiendo de Punta Marina,
Punta Barima, en la costa, daría a Gran Bretaña el control de la boca principal del Orinoco. Si nosotros insistimos en comenzar la línea partiendo de la costa del río Morocco, y ustedes pueden ver en la lámina que le pasé anterior, donde está el río Morocco, a 200 kilómetros de la boca del Orinoco, o sea, si nosotros aceptamos el acuerdo que ya había hecho Alejo Portique en el año 46, en el río Morocco, ellos, o sea, los británicos, más Martins, el juez, eran 5, y la votación iba a quedar 3-2, iban a votar para que Venezuela perdiera la línea del Orinoco. No, así va. Yo le voy a leer lo que el señor Manuel Provo escribió en su memorándum. Vean lo siguiente. El juez Brewer se levantó y me dijo muy excitado. El juez Brewer se levantó y me dijo muy excitado. Malé Prevost, es inútil continuar por más tiempo esta farsa pretendiendo que nosotros somos jueces y usted abogado. El magistrado Fuller y yo hemos decidido revelarle confidencialmente lo que acaba de pasar. Aquí aclaro, Fuller y el otro señor que está nombrando él, Brewer y Fuller, eran los jueces norteamericanos que representaban a Venezuela. ¿Ok? Entonces, Martins ha venido a vernos y nos informa que Russell y Collins están dispuestos a decidir a favor de la línea Chombo, que, partiendo de Punta Barima en la costa, daría a Gran Bretaña control de la boca principal del Orinoco. Y si nosotros insistimos en comenzar la línea partiendo de la costa del río Morocco, les recuerdo que el río Morocco está a 200 kilómetros de la boca del Orinoco, y fue la línea que había propuesto Alejo Fortique en sus negociaciones del año 45. Bueno, pero si nosotros insistimos en ese río Morocco, él, o sea, Martins, se pondrá del lado de los británicos y aprobará la línea Chombo como verdadera frontera. Y para ese momento la línea Chombo partía prácticamente de los castillos de Guayana. O sea que Severo Maleprevos denunció al mundo a esa tremenda componenda, porque no se estaba discutiendo si ese territorio Esequibo pertenece o no pertenece a Venezuela o a Guyana. Se estaba discutiendo si los ingleses se quedaban o no con la boca del río, con el delta del Orinoco. Eso es lo que se está discutiendo en esa mesa, para que tengamos cuenta. Entonces, ¿apoyamos el acuerdo de Ginebra? Si me preguntan, voto que sí, porque votar en contra de eso es ir a la Corte Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia, o ir a la guerra. La tercera pregunta es, ¿está de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Aquí les pongo otra caricatura. Esa caricatura del año 1903, 2 años, 3 años después del laudo arbitral de París. Ahí tú tienes a 3 personajes. Este que está aquí es inglés. Este que está aquí es alemán. Y este que está aquí es norteamericano, que está viendo cómo despellejan a Cipriano Castro. Este es Cipriano Castro, el presidente de Venezuela en ese momento. Porque Venezuela había sido invadida, había sido bloqueada navalmente, cobrándole deuda. Esta fue una de las estrategias, una de tantas estrategias que utilizó las potencias imperiales de la época para impedir que Venezuela revirara y fue obligada prácticamente a aceptar de esta manera. Porque o perdías ese equipo o perdías todo el país.
Esa es la situación. Entonces Venezuela, en ese momento, en 1903, estaba en esa circunstancia. Cipriano Castro, presidente del país, bloqueado internacionalmente. Una caricatura de esa época, observen, internacional, ¿no? Entonces, bueno, si me preguntan si yo estoy de acuerdo con la posición de Venezuela de no aceptar la Corte es ellos son la Corte. Las potencias imperiales son las que fijan ahí los jueces. Yo no voy a la Corte. Estoy de acuerdo. Mi voto es no reconocer la jurisdicción de esa Corte e ir directamente a discutir el problema con la República Cooperativa de Guyana. Esta pregunta, ¿está usted de acuerdo con oponerse por todos los medios a la pretensión de Guyana de disponer de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal a la violación del derecho internacional? O sea, aquí está el territorio de reclamación, aquí está el petróleo, mar afuera. Aquí hay más petróleo que en Estados Unidos. Petróleo liviano. Petróleo muy, muy buen petróleo liviano. Todo esto. Tan grande. Petróleo liviano. Y esta es la línea que Guyana ha trazado ahorita arbitrariamente, diciendo que su mar territorial está otorgando concesiones en este bloque. Cuando aquí tenemos al delta del Orinoco, al estado del Tamacuro, y esta sería la proyección marítima que le correspondería a Venezuela una vez delimitado el océano. Entonces, es una pregunta que tenemos que los venezolanos poner. Esa sí verdaderamente. O sea, barco que llegue a este territorio, como mínimo, sobre esta línea, barco que debe ser hundido. Así de sencillo. Y este territorio está por delimitar. No la pueden utilizar hasta que no se certifique cómo va a quedar esta frontera de acá. La última pregunta, ¿está usted de acuerdo con la creación del estado de Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para atención integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano? Esta es la división política y territorial de Guyana. Ellos su división política no es por nombre, sino por número. Región 1, región 2, región 3, región 4, región 5, sí, región 6, región 7, 8 y 9. La región 4 es donde está la capital, Georgetown. La región 3 es el lado oeste, el lado oeste, perdón, el lado este del río Esequibo, y este era el Pomarón, ¿sí? Que Bolívar protestó por este primer mordijo que ellos dieron. Entonces, estamos reclamando la región 1, 7, 8 y 9 correspondientes a Guyana, más este territorio que está aquí, que ellos tienen un nombre especial porque ellos es un territorio en donde está el salto del río Esequibo, un salto muy bello y muy importante que hay allí. Es un territorio, vamos a llamarlo, una zona de reserva. Estaremos reclamando la región 1, 7, 8 y 9 del Esequibo, en donde la población es la que podemos ver aquí. ¿Sí? La que podemos ver aquí. ¿Sí? En este color está el amerindio, o sea, los pueblos originarios. Aquí, en la región 1, o sea, aquí hay prácticamente 15.000 indígenas. En la región 7, esta región de acá, tenemos aproximadamente unos 7.000
indígenas, básicamente indígenas. No llegan aquí a 1000 personas de otros, o sea, otro significa chino, básicamente, o brasileiro también. Una población más muy malo móvil, no es una persona fija. Aquí hay un poquito más de guyaneses indios, o sea, que son ascendentes de la India. En la región 8, que es la región central que está aquí, que ya es la región donde está el Roraima, la región del Rupunuria, que está el Letén, tenemos una población de 7000 indígenas, básicamente indígenas. Hay una buena cantidad de portugueses también. 2000 portugueses. Claro, porque esta región ya tiene carretera con Brasil. Y en esta región 9, que es la región más al sur, ahí sí es verdad que hay también un poquito más de 15.000 indios y otras etnias, que no son los guarados, son indios más amazónicos. O sea que esto sería lo que nosotros vamos a asumir. Estas poblaciones básicamente indígenas. ¿Ven? Aquí en azul, afrodescendientes. Aquí en azul, celeste, afrodescendiente también. Aquí un poquito de hindú o indio. Esto sería lo que hay en este territorio que está aquí, en estas regiones. O sea que el impacto es muy pequeño, muy pequeño. Poblacionalmente hablando, porque el indio no conoce fronteras. Ese territorio es de ellos. Sea políticamente guyanés o políticamente venezolano, ese territorio es de ellos, de los amerindios. O sea que no hay ningún problema. Por mi parte, mi voto es. Y de una vez se desata o se desarma el conflicto, porque estamos declarando que es un Estado de Venezuela, lo queramos propio, y bueno, ahí ellos verán qué hacen. O entran en negociación o el territorio se toma. Una de dos. Bueno, mis grandes amigos, el territorio de la patria es uno y sagrado, sea o no abundante en recursos naturales. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.